un manto de piedad por acá. ¿Dónde está la cámara? Acá está. Bueno, decíamos hoy, vamos a estar hablando de un documental, Mujer Entera, que aborda la problemática de la trata de mujeres para explotación sexual desde el punto de vista, o pone el foco, mejor dicho, en los clientes prostituyentes. Tal vez el eslabón más invisibilizado, siempre decimos quienes venimos trabajando en estos temas, sin clientes no habría trata, ¿no? Y de eso se trata este documental. Lo presentamos y enseguida hablamos con su director y uno de los especialistas que pone voz en esa película. Ahora, por ejemplo, va a haber una persona que si no hay una mujer y viene un pibe, le da un pibe. Y si no hay un pibe y hay una oveja, le da una oveja. También hay que entender que hay gente así. Yo me voy. Creo que fundamentalmente lo que tenemos que trabajar son las cuestiones culturales que hacen esto. De que los hombres cada vez que se juntan y están en un esquema de fiesta o de encuentro, tengan que ir a un prostíbulo con cualquier nombre. Nos vamos al cabaret, nos vamos al pool, nos vamos acá, allá. El cliente es aquel que considera válido pagar para tener sexo, pagar para violar, pagar más para hacerlo sin preservativo, pagar más para hacerlo con aquella que es evidente que está en contra de su voluntad, e incluso pagar para someter a la mujer, a la niña, a la joven, a prácticas que ni siquiera son sexuales. ¿Es así? ¿Realmente el consumidor de prostitución no tiene ninguna responsabilidad de que exista trata de personas? La película Mujer Entera considera que sí la tiene, y que es parte de ese entramado siniestro que convierte a la mujer en un objeto. No es otro documental que denuncia proxenetas, pone en evidencia la complicidad de policías y funcionarios, y valora a quienes luchan por recuperar y proteger a las víctimas. Porque además de todo eso, ¿es acaso el primero que pone el foco en el papel que juegan los clientes prostibularios? Si el cliente es un actor imprescindible para que existan las redes de prostitución, sin las cuales no habría mafias de trata, ¿por qué nunca se lo menciona? Hoy en Vivo en Argentina vamos a hablar de prostitución, pero no de las mujeres que la ejercen, sino de los varones que la consumen. Y estamos con Ulises de la Orden, director de este documental necesario, ¿no? Y con Juan Carlos Volnovich, que es médico psicoanalista y que es autor de un libro que leí hace bastante tiempo y que justamente pone el foco ahí, ¿no? En los que consumen, que pagan por sexo. Se llama Ir de putas, reflexiones acerca de los clientes de prostitución. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gusto tenerlos a los dos. Ulises, ¿cómo se te ocurrió o por qué surgió la idea de poner el foco en los clientes prostituyentes? En general, hemos visto en el último tiempo que la problemática de la trata, a partir del trabajo que ha hecho inmenso Susana Trimarco en la búsqueda de Marita Verón, su hija, abordan la problemática de la explotación sexual desde distintas ópticas, pero tal vez esta que pones vos en primer plano, la de quien paga, ¿no?, por esos cuerpos, quien compra esos cuerpos que están muchas veces esclavizados contra su voluntad en esos lugares que tienen esos eufemismos, ¿no? Whiskería, burdeles, quién sabe, bares nocturnos. ¿Por qué decidiste entrarle al tema por ese lado? Mirá, lo primero que me pasó fue que lo que me convocó a meterme con el tema fue la actualidad y la urgencia, ¿no? Creo que es algo de lo que todos ya conocemos y estamos avisados. A la misma vez, cuando empezamos a investigar, junto con Gaspar Segafredo, que es el guionista, yo lo que sentía era un tema muy espinoso, muy difícil de meterme. Me costaba mucho encontrar una veta por donde ponerme a hablar del tema. Y hasta que me di cuenta que de lo que yo podía hablar, creo que es de lo que podemos hablar todos los varones, además, es de los consumos prostibularios. Todos los varones, por lo menos todos los varones que yo conozco, que son muchos, sabemos, conocemos, muchos hemos tenido experiencias. ¿Has pagado vos por sexo? Sí, cuando era muy chico, sí. Y creo que es algo que todos conocemos, digamos, ¿no? El tema del debut, el tema de la despedida de soltero, el tema de los festejos. Y ahí me di cuenta que yo tenía algo de qué hablar, que yo tenía por dónde entrarle al tema, digamos, ¿no? Esto que vos señalabas al principio, que
siempre se señala al proxeneta o al funcionario corrupto, policial, judicial. Que también son necesarios para esa trama, ¿no? Son fundamentales, digamos. Claro. O a la víctima, digamos, ¿no? O se recuesta sobre las organizaciones que apoyan a las víctimas recuperadas o que buscan recuperar víctimas. Sobre eso había mucha información y mucho texto producido. Pero sobre nosotros los varones parecía que casi era un actor fantasma, ¿no? Y en ese recorrido entrevistaste, veíamos ahí en el informe, hombres opinando, también a Juan Carlos, ¿no? Que vos, Juan Carlos, te metiste con el tema hace algunos años, ¿cuántos? Sí, más de 10. Mira, más de 10 pasó de que leí el libro. No, más, todavía 15. 15 años, mira vos. Bueno, vos también fuiste como un pionero en poner en palabras eso, porque exploraste cuáles eran las motivaciones y qué lleva hoy, sabiendo todo lo que se sabe ahora, ¿no? Tal vez hace 15, 20 años el tema no circulaba tanto en relación a que muchas de esas mujeres, muchas son adolescentes, jóvenes, pueden estar ahí contra su voluntad, en condiciones de esclavitud, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a un hombre a pagar por sexo en esas condiciones? No hay una sola respuesta, obviamente no hay una sola respuesta. En la película Ulises intenta acercar algunas respuestas. Una de ellas sin duda es la de pagar el peaje para pertenecer al universo de los varones. Es como una credencial necesaria para ser reconocido por el resto de varones con todos los atributos necesarios, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente hay una cuestión del poder que se juega en el pago, una cuestión de la humillación de la mujer a partir justamente del pago. Porque lo que a mí me llevó a introducirme en el tema es la clínica psicoanalítica, y preguntarme por qué en esta época donde han cambiado muchísimo la correlación de fuerzas entre varones y mujeres y donde está lleno de pibas que están muy bien dispuestas a tener relaciones sexuales con los varones las tienen, pero además pagan. Claro. Es decir, hubo una época, a lo mejor de mi generación, no sé si la de Ulises también, donde era inevitable debutar con prostitutas, porque las chicas decentes se negaban a tener relaciones por el asunto de la virginidad. Claro. Pero eso no es lo que ocurre. No, ese panorama cambió. Cambió. Si en alguna época para las chicas era una vergüenza perder la virginidad, hoy en día es una vergüenza tener. Claro. Y pensaba... Perdón, sí. Y el gran problema me parece que fue ese, el darme cuenta de que los varones hoy en día, ante una enorme cantidad de chicas que están muy bien dispuestas a tener relaciones sexuales con ellas, eligen de todas formas. A lo mejor no debutan con prostitutas, pero consumen prostitutas. Y ahí lo que vos señalás es la cuestión del poder y del sometimiento, lo que se pone en juego. Es algo inevitable que yo creo que es la militancia fundamental de la reafirmación del machismo, ¿no? Y Ulises, ¿cuál fue la respuesta que encontraste o que querés dar a quienes vean tu documental? Que hay que mencionar, se viene estrenando federalmente, ya se vio por el noreste y prontamente seguramente lo veremos por acá, por Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires yo creo que será por abril o mayo, más o menos. Mirá, la película... hicimos todo un trabajo para reducir el léxico, sobre todo de esa escena de los varones, a un nivel que fuera calificable apta para mayores de 13 y que no la prohibieran para menores de 18 en la calificación, porque creo que el objetivo de la película es, por supuesto que el público general, pero sobre todo a los chicos de colegio secundario, que es donde lo que más estamos exhibiéndola en el noroeste. Ah, mirá qué interesante. Bueno, ahora hace poquito en Córdoba. Y ¿cuál es el objetivo de la película? Mirá, como todas las películas creo que existen tanto tenga un público. Y si logramos generar ese público, el objetivo es poner el tema sobre la mesa y brindar una serie de datos, informaciones y sobre todo un pensamiento sobre esas informaciones para que el tema se debata más profundamente. La escena esa del grupo de varones tomando una picada y con bastante alcohol encima, reflexionando sobre sobre todos esos lugares comunes, es antológica. Y además, como decían, sirven como disparadores, ¿no? Generan preguntas y sirven como disparadores. Tenemos un fragmento de Mujer Entera para compartir con ustedes. Los invitamos a verlo. En la trata de personas con fines de explotación sexual, la mayoría son mujeres
Y esto tiene que ver con relaciones desiguales de género y con el papel que las mujeres tienen reservado en la sociedad. Hay una idea sobre la sexualidad que implica que los varones son activos, que no son selectivos sexualmente, que no son monogámicos, que no establecen relaciones afectivas además de sus relaciones sexuales, y eso establece un mercado de las mujeres a las que se considera pasivas, que van a ser intercambiables para estos varones, que van a ser mostrables como trofeo para estos varones. Hay toda una cultura alrededor del consumo de prostitución que justifica que sean mujeres precisamente las que van a ofrecer sus cuerpos y sean varones los que lucran. Una cosa es el proxeneta, el que explota a las mujeres, pero el tema también que debería entrar en debate es el cliente. ¿Por qué se permite que un tipo vaya, haga uso de un ser humano y se la lleve de arriba? Entonces, eso es lo que hay que empezar a debatir en la sociedad. Ese es el tema. Bueno, ahí veíamos un fragmento de Mujer Entera muy interesante para llevar a los colegios secundarios, pienso, ¿no? Porque es ahí donde uno sabe que en las escuelas, a partir de la educación sexual integral, que esperemos que continúe, que se siga profundizando y llegue a todo el país, es donde podemos hacer ese cambio cultural tan necesario, ¿no? Sí, un poco... Perdón, ¿no? Sí. Cecilia Merchán en la película también habla Juan Carlos del tema de las configuraciones culturales, la naturalización de los consumos de prostitución. Y yo creo que a estos señores que están en la película no los vamos a mover ni un milímetro de su posición. ¿Y después que la vieron tampoco? Y no lo sé, no la vieron todavía, pero... Debe ser interesante, ¿no? Pensar eso. Pero a los chicos con la educación, sí, digamos, si es un problema cultural, realmente la cultura es dinámica, se está modificando permanentemente. Entonces ahí es donde sí podemos trabajar y ahí sí podemos producir progresos reales, digamos, ¿no? Siempre pienso cuando se dan estas temáticas, poner al otro en el lugar de mirá si esa chica o esa adolescente o esa mujer puede ser tu mamá, tu hermana, tu hija, y eso puede descolocar de alguna forma esa naturalización que hay, que algunas mujeres pareciera que nacieron para putas, ¿no? Pareciera que la sociedad hace esas distribuciones, ¿no? Y tal vez desde ese lugar es que uno puede pensar que ninguna mujer nació para eso, que en todo caso las circunstancias, el contexto a veces las empuja, a veces son las mafias las que las llevan, a veces la imposibilidad de otro proyecto, pero que no es un destino deseado para ninguna mujer, aun cuando haya algunas que opten, ¿no?, frente a otras opciones que tal vez no son muy atractivas para ganarse la vida. Bueno, eso me parece que es un mérito fundamental de la película. La película instala muy actualmente la polémica que hay entre trata y prostitución. Claro. Porque hay una ley de trata y se está visualizando y mucho el problema de la trata y es un tema que está en agenda. Es un delito. Es un delito. Delito federal. Pero me parece que es un riesgo centrarlo en la trata, inocentizar a la prostitución consentida, claro, la prostitución de adultos, porque a partir de ahí, y en la película queda muy claro, habría una prostitución mala, que es claro, la prostitución infantil, y otras, y la prostitución esclavizante de las tratas, y la prostitución buena, que es la que ejercen las mujeres por consentimiento. Sí, ese es un debate que no está cerrado ni siquiera en el movimiento de mujeres. La película está planteado de manera muy actual. Sí, hay posiciones, uno podría decir, casi reconciliables. La decisión, quienes sostienen que puede ser hasta calificado como un trabajo, entre comillas, no es mi posición personal. Yo considero que es una forma de violencia siempre y que es cierto que puede haber mujeres que en algún contexto puedan optar, pero no elegir. Optan porque tal vez, bueno, es una salida frente a situaciones de supervivencia, ¿no? Pero no podemos desde el Estado legalizar esas situaciones que siempre hay desigualdad, hay sometimiento, hay violencias. Es una esclavitud y no hay una esclavitud buena, hay una esclavitud mala. La esclavitud siempre es mala, ¿no? Frente a esa realidad que vos mencionabas recién, que es un tema que no está saldado ni siquiera hacia el interior del feminismo, también fue una de las razones por las que opté meterme por el lado de los varones. Claro. Porque la película pone en dimensión todo este problema, pero yo no tengo una posición tomada. Porque también la película le da voz a las chicas de Amar y a las chicas de la Red Trans,
que son prostitutas profesionales, que están, por lo menos dicen estar de acuerdo en hacerlo, y me parece que está muy bien que esas voces sean escuchadas también. Ahora también le da voz a un montón a Diana Maffí o a Cecilia Marchán, que opinan distinto, o a Silvia Chester. Y a mí. Y a Juan Carlos, por supuesto. Pero la película evita emitir un juicio sobre ese tema puntual, porque me parece que primero lo tienen que emitir las mujeres. Lo plantea. Pero lo plantea, lo deja servido. Ahora, de los varones sí, creo que ahí me animaba a hablar en serio, digamos. Bueno, muchas gracias por este documental que seguramente llegará en algunos meses a Buenos Aires. Está buenísimo que circule por las escuelas, ojalá que lo puedan ver muchos adolescentes y genere preguntas y plantee nuevos interrogantes, ¿no? Y respuestas, sobre todo. Gracias por venir. A vos. Y seguir